Bueno, toda la mejor suerte, los saludos, los mejores deseos para Cristóbal Campos. Con la propuesta de una serie de medidas para proteger a las personas de estafas o ventas de terrenos donde no se puede construir ni contar con acceso a servicios básicos, fue ingresado hace unos días el proyecto de ley de parcelaciones, una iniciativa que también busca proteger los suelos agrícolas de la fragmentación. El proyecto de ley para la protección del territorio y la vida rural, también conocido como Ley de Parcelaciones, busca establecer una normativa que rija para las subdivisiones rurales. Esto con el objetivo de responder al aumento que se ha dado en los últimos años del desarrollo de proyectos inmobiliarios sin planificación, donde se han pasado por alto, por ejemplo, el uso agropecuario del suelo. En detalle, la iniciativa propone una serie de medidas para proteger a las personas de estafas o ventas de terrenos donde no se puede construir ni contar con acceso a agua, luz, manejo de residuos domiciliarios y libre tránsito. Todo esto en un proyecto que logró ingresar el Ejecutivo para su discusión en el Congreso, luego de conversaciones con distintos actores de la sociedad civil que participaron en foros regionales organizados por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. La propuesta además busca proteger los suelos agrícolas de la fragmentación, asegurando un uso que favorezca la sostenibilidad de la producción alimentaria y la conservación de recursos naturales, y también fortalece la fiscalización al incorporar nuevos actores del proceso. Tema para conversar con Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, que está aquí nuevamente con nosotros después de algunas semanitas que no lo estuvimos. Martín, bienvenido. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Gracias, pues bueno, importante sobre todo este ingreso a este proyecto de ley Hacer Memoria. Desde el año 92 han existido casi 13 proyectos de ley que han tratado de contener un tema que se ha venido hablando hace mucho tiempo, que estaba generando problemas, pero que finalmente, sobre todo en el contexto de la pandemia y la necesidad de muchas personas de buscar alternativas fuera de la ciudad, esto ya hizo crisis. Pasamos de tener el año 2019 más o menos cerca de unas 10.000 solicitudes de subdivisiones a aumentar al doble, digamos, en los años venideros. Y esto obviamente produjo en su momento una tremenda crisis, primero desde el punto de vista sanitario, desde la basura. Recuerda, Ramón, también lo que se ha generado también en muchas municipalidades donde dicen, mira, nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacernos cargo de esto. O sea, hay comunas, no sé, como el caso de Pucón, donde solo la mancha urbana, digamos, de estas parcelas equivale a más de la superficie total de la comuna. O sea, si uno analiza la superficie de las parcelaciones, prácticamente similar a la superficie de las ciudades que hoy día tenemos constituidas dentro de los límites urbanos. O sea, una crisis importante. Por otro lado, de los riesgos, hace poco salió en Puerto Varas también el porcentaje de población que hoy día está en riesgo inminente frente a una erupción volcánica o frente a remociones en masa. Lo mismo con respecto al tema de la crisis que se ha generado desde el punto de vista de la infraestructura de servicios, de colegios, con esta inmigración. Entonces, el poder regular esto es algo fundamental. Y por eso es interesante, digamos, y se celebra, digamos, que se haya ingresado este proyecto de ley y que justamente trata de abordar estas tres patitas cojas que teníamos en ese momento. Primero, el decreto, el 3.516, ¿no es cierto?, del año 80, que básicamente permitía esta subdivisión de 5 hectáreas, tenía un fin agrícola, y esto se empezó a ocupar lamentablemente más bien con fines habitacionales, y se ocupó como una tremenda herramienta para eso, de segregar parte del territorio. Por otro lado, la Ley General de Urbanismo y Construcción permite, digamos, el artículo 55 también, ¿no es cierto?, que hayan excepciones. Construcción, por ejemplo, de conjuntos habitacionales, construcción también de balnearios, o de campamentos turísticos. Eso, lamentablemente, por un lado, ha llevado a, entre comillas, expulsar mucha gente de la ciudad, de los servicios, vinculándolos fuera de la ciudad. Y por otro lado también en esta lógica de balnearios también la irregularidad también ahí se ha ido generando. Y por otro lado esta otra patita también coja, que era el decreto, ¿no es cierto?, 30 del Ministerio de Medio Ambiente, donde se sostenía que solo los proyectos de entre 80 y más, digamos, subdivisiones, esos tenían que pasar por el sistema de evaluación ambiental. O sea, ¿qué es lo que decía? Se fragmentaba, se presentaban proyectos de 80, uno pegado al otro. Y por lo tanto eso también exacerbó esto, y bueno, llegamos a
no sé si tú lo has visto, Ramón, pero imagino que mucha gente sí, de ofertas de parcelas que prácticamente era como charquear el territorio, habían como líneas donde decía usted va a acceder a este lugar, pero cómo llegaba a ese lugar, los servicios, el alcantarillado, la luz, es un tema, entonces unos ofertones, digamos, a precios irrisorios, pero sin hacerse cargo de la externalidad, que es justamente lo que aborda este proyecto de ley que creo, de mi punto de vista, que va en la dirección correcta. Como siempre con proyecto de ley, la idea es que obviamente ojalá que haya una buena discusión, ojalá que se puedan perfeccionar algunas cosas. Es un proyecto de ley que tiene ciertos elementos que son fundamentales. Lo primero es que solamente se permite hasta un 10% de los terrenos. O sea, primero se mantiene la subdivisión mínima en el fondo en 5.000 metros. Eso es importante. En su momento se había pensado de que eso se iba a la subdivisión mínima iba a ser de 2 hectáreas. En este caso el proyecto de ley la mantiene esa subdivisión y más bien lo que hace la distinción es el porcentaje, que es algo que en general si uno ve en la referencia internacional es lo que más se ha discutido y se ha puesto el acento. Más que discutir sobre cuánto es lo mínimo que se puede subdividir, lo importante más bien es cuánto es lo máximo que se puede edificar dentro de este terreno y por lo tanto el 70% debe ser conservado, ¿no es cierto?, para actividades agropecuarias o de fines de conservación, un 20% de instalaciones complementarias y solo un 10%, como decía, de destino habitacional. Se plantea también la necesidad, cuando ya estamos hablando de loteos de 6 o más lotes que superen, por ejemplo, las 3 hectáreas físicas individualmente o en su conjunto y que además estén adyacentes a otras, necesariamente esos loteos deben pasar por un sistema, ¿no es cierto?, de evaluación ambiental y también al mismo tiempo muy importante lo que tiene que ver con la internalización de las externalidades negativas. Por ejemplo, el tema del fuego, en el caso de aprobarse un loteo, tiene que tener una cierta estrategia para ver cómo se va a manejar el fuego, el manejo del agua, el manejo de los residuos, etcétera. Y claro, y hay una parte que es la que ha generado mayor discusión, Ramón, últimamente, que tiene que ver con la autorización. Aquí se habla de una autorización tanto de la Seremi de Agricultura como también de la Dirección de Obras en paralelo. Entonces se discute, digamos, qué tan efectivo va a ser eso y si finalmente eso lo único que va a producir más bien es una demora en los plazos, por lo tanto una incertidumbre también a la gente de poder hacer estos proyectos y que finalmente eso derive en un encarecimiento de los proyectos que terminen las mismas personas pagando. Pero hay varios elementos que son bien interesantes, Ramón, de esta propuesta de ley que viene, de mi punto de vista, a regular un tema que ya era insostenible. Era insostenible porque son un montón. Recibe uno como medio de comunicación cualquier cantidad de denuncias respecto de eventuales estafas que se producen al respecto de toda naturaleza, de sitios que no existen, o de promesas incumplidas, porque una cosa es lo que te dice el vendedor y otra cosa es lo que se puede hacer, y la gente reclama que dice, no, aquí yo lo compré con los ahorros de toda mi vida y cuando llego es un terreno que no se puede edificar, que no tiene acceso a ninguna cuestión, que no tiene entrada ni salida. Entonces la pregunta es si hoy día el acento en la legislación como está propuesta está en el hecho de sancionar a quienes hacen estas irregularidades o también de prevenir en el sentido de tener algún lugar, algún acceso a la información confiable de las personas que quieran de pronto legítimamente comprar una parcela en condiciones que establece la ley y no encontrarse con un engaño posterior. Exactamente. Aborda, yo diría, esos dos elementos. De hecho, por ejemplo, con respecto a las multas, se habla de multas, lo que se propone, hasta del 200% del avalúo de la propiedad en caso de gente que no cumpla con estos requisitos, por ejemplo, que construya más de lo indicado, y aparte multas reiterativas y anuales en caso que las personas persistan en irregularidades que han sido generado. Es de esperar también, Ramón, algo que hemos conversado muchas veces, porque Chile es un país que es experto en creer que a través de leyes solucionamos los problemas, que ojalá también, y esto es parte de lo que han planteado las autoridades, que también se refuerce la capacidad de fiscalización, ¿no es cierto?, los instrumentos de fiscalización que tengan, digamos, el Ministerio de Agricultura o los mismos municipios también, de manera tal de poder velar de que si finalmente este proyecto de ley ve la luz, que finalmente se pueda velar que efectivamente estas cosas estén pasando. Así que en ese sentido es algo que va a ser fundamental, digo. Bueno, hoy día la tecnología permite una fiscalización por drones, con drones, claro, por ejemplo, que no había antes. O sea, cuando tú dices que en esta cantidad de metros cuadrados se puede tener tanto o las ampliaciones permitidas son tanto, bueno, antes tenías que tener una fotografía prácticamente satelital para poder hacer una
una comparación del antes y el después. Hoy día tiene los drones que podrías tú recurrir a aquello y rápidamente darte cuenta cuando se excede el límite del permiso de construcción. Exactamente. Mira, aquí hay datos interesantes. El Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del MIMBU constató que existen más de 350.000 predios enrolados como no agrícolas con superficie entre 0,1 y 1 hectárea. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que más o menos 175.000 y 300.000 hectáreas, y el país, si vemos la superficie construida de todas las áreas urbanas del país, suman 208.000, o sea, es un poco lo que estábamos conversando, prácticamente es equivalente. Y lo mismo, por ejemplo, análisis que ha hecho la Universidad Católica con respecto a la magnitud del problema. Yo te comentaba en el caso de Pucón aquí, o sea, las parcelaciones rústicas equivalen en el caso de Pucón a 7 veces el tamaño de la propia ciudad. O sea, finalmente son... La parte urbana pasa a ser, digamos, como una parte menor, digamos, de las parcelaciones que hemos visto. Y esto no es solamente algo que uno ve, estoy poniendo el caso de Pucón o en el caso de Valdivia, por ejemplo, o en el caso de Puerto Varas, que han sido las más emblemáticas. Hace poco también me tocó ir a Punta Arenas y ver lo que se ha producido ahí. Es dramático, Ramón. Sobre todo el crecimiento que ha tenido la ciudad a los sectores donde hay mayor presencia de bosque. Y eso, como hemos visto también, producto de los desastres que vivimos durante el verano, es tremendamente preocupante. Justamente en el caso de Punta Arenas, el viento predominante coincide en su avance, justamente donde hoy día están ubicados, ¿no es cierto?, la zona que fue parcelada, con muy malos accesos, muy malos anchos, con pocas medidas de seguridad, y por lo tanto es de esperar que con esta ley, que esperamos que vea la luz también, ese tipo de cosas se puedan revertir en algún caso, o al menos poder generar comunidades más resilientes en aquellos lugares que ya tienen riesgo, ya sea por aluviones, en fondo actividad volcánica, etcétera, o mismo presencia forestal. No, son muchas visiones, muchas aristas las que hay que conjugar allí. Me quedo dando vueltas, sí, lo último, Martín, lo que señalabas tú y destacabas respecto del proyecto, que más que en la superficie propiamente tal, está dando cuenta de los porcentajes de, por ejemplo, de constructibilidad de vivienda. Dices tú que el 10% para vivienda de un terreno de 5 hectáreas, por lo tanto quedaría para construir vivienda, por decirlo de alguna manera, 1 hectárea nomás. O sea, en este caso es 5.000 metros. De 5.000 metros, exactamente. De 5.000 metros, 1 hectárea, 1.000 metros. Claro. Hasta ahí, no más. O sea, no llenar de casa. Así es. No sé, porque también se presta, claro. 5.000 metros puedes meter un montón de casas. Exactamente, eso también te ha pasado. La casa principal, la casa de alojado, la casa del cuidador, y ahí vamos juntando construcciones. Se arma en este caso un 20% de equipamientos complementarios. Eso probablemente es parte de lo que se va a pedir que se especifique. Que es mejor, claro. Exactamente. Claro. Pero eso, se mantiene esta facultad de subdividir hasta 0,5 hectáreas. Hay algunos expertos que también han dicho, oye, quizás se podría permitir incluso menos, si lo importante es justamente ver de cómo resguardamos la superficie de la conservación. Eventualmente puede haber un loteo que incluso las casas estén en vez de 5.000 metros, en 2.000 metros cuadrados, y eso puede dar pie a que exista mucho más superficie de conservación. Entonces, yo creo que va a ser una interesante discusión, pero creo que lo fundamental... La relación que haya. Exactamente, claro. la relación que haya con respecto a la conservación, y lo importante es que podamos avanzar. O sea, ya desde el año 92, como decía al principio, ya han existido 13 proyectos de ley, estamos viviendo esta crisis que se está produciendo por las parcelaciones, porque está muy bien, todos tenemos el derecho de disfrutar de la naturaleza, del campo, etcétera, pero esto no puede ir a atentar en contra de la vida de las personas. Esto significa un tremendo riesgo, significa un tremendo gasto también para el Estado, y eso es muy importante que pueda ser internalizado por todos. Es de esperar que sobre todo la parte de las autorizaciones y todo eso se pueda zanjar muy bien, de manera tal que también finalmente el proyecto logre combinar obviamente la necesidad de avanzar y de la conservación, pero también eso hacerlo factible a través de una permisología que sea correspondiente, digamos, con la necesidad de muchas personas también de poder acceder a soluciones habitacionales. Protección del territorio y la vida rural, así se llama este proyecto de ley, más comúnmente conocido como la Ley de Parcelaciones, que hemos estado conversando aquí con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades.